Cuba Información. Vamos a seguir hablando de la visita del Papa y de un tema bien interesante, que es el asunto de la religión o las religiones en Cuba, porque desgraciadamente los medios de comunicación y estos medios que visitan Cuba ahora nos pintan la historia de las religiones en Cuba como o al menos la historia reciente, como una historia casi de persecución religiosa por parte del gobierno, del sistema cubano, de la revolución cubana, fundamentalmente a la Iglesia Católica. Y desde luego sobre esto hay que informar de muchas cosas. Y a mí me gustaría, en este caso, sustituir a Tadeo en la presentación de la mesa, precisamente para que él dé unas pinceladas de todo este panorama, del panorama real, sobre todo, ¿no? que estos medios ocultan. Sí, la verdad es que desgraciadamente esta visión que los medios, los grandes medios, pues dan sobre la visita del Papa a Cuba, haciendo todo esto pues un discurso meramente político y de confrontación con la propia revolución cubana, con el propio pueblo cubano, es algo doloroso y ofensivo para el cubano y también ofensivo y doloroso para el pueblo religioso cubano. O sea, porque realmente se oculta de alguna manera la trascendencia que la presencia del vicario de Dios, del Papa en Cuba, pues tiene para nuestro pueblo. El pueblo cubano es un pueblo que aunque, bueno, en los grandes medios se está negando constantemente, pero la realidad es que el pueblo cubano es un pueblo muy religioso. O sea, para Cuba, no hay que, con la visita del Papa, no es que el gobierno esté insertando, esté obligando a la gente a participar en una actividad religiosa de este tipo, sino que el pueblo cubano tiene una disposición natural, por problemas de fe, por una cuestión de fe, a este tipo de actos. Lo fue cuando estuvo en Cuba Juan Pablo II y lo ha sido también esta vez. He estado mirando en la tele las misas, todas las actividades que estaban haciendo en Cuba y realmente han sido pues misas maravillosas, con una belleza tremenda, misas donde el pueblo cubano, que hay que decirlo, Cuba es una de las naciones más musicales del mundo, Cuba es una de las naciones que más música ha entregado al mundo, y en esta ocasión el pueblo cubano ha tocado con la Sinfónica Nacional y con grandes coros de grandes cantantes que se han hecho allí, o sea todo el trabajo coral, toda la tradición coral del pueblo cubano, pues han conseguido hacer de las misas no solo un acontecimiento religioso, sino un gran acontecimiento cultural. El pueblo mundial tiene derecho a saber que el pueblo cubano cantó e interpretó música de los grandes músicos cubanos del siglo XVIII, de los grandes músicos cubanos del siglo XIX. Estoy pensando en el gran músico cubano Esteban Salas, que es importante que el mundo tenga derecho a saber que Cuba brindó al Papa todo este gran acervo cultural de música clásica cubana, que esto es algo que el mundo no conoce, porque desgraciadamente se conoce mucho la música popular cubana, pero la música culta de Cuba se conoce muy poco, la música sacra cubana se conoce muy poco, y realmente allí aquello fue un acontecimiento cultural por la interpretación maravillosa que hizo la Sinfónica Nacional, que hay que decirlo, es una de las sinfónicas más importantes del mundo, allí en ese lugar. Entonces uno puede, incluso desde el punto de vista cultural, más allá de lo religioso, puede deleitarse escuchando la misa simplemente por la gran banda sonora que tenía detrás, personas tocando en vivo y en directo. Aquello que se puso allí no era música grabada, ahí estaban los músicos tocando, que para realmente hacer esto, atreverse un pueblo a brindar música en directo en un acto como este, tienen que ser grandes músicos, y Cuba está lleno de grandes maestros de música que lo estaban demostrando allí, y quería decirlo aquí porque ninguna gran prensa lo ha dicho. No sé, por lo menos que nosotros defendamos nuestra música, porque para realmente demostrar un pueblo que es un gran pueblo musical, tiene que atreverse a hacer en una cosa como esto que hemos visto ahora, lo que hizo el pueblo cubano, o sea, tocar en directo una gran banda, una gran orquesta sinfónica, toda esa gran música, y hay que sentarse a escuchar, a ver si se equivocaron, a ver si hubo un acorde mal puesto, a ver, no sé, esto es una cosa que yo quería decir. Luego, otra cosa que quería decir es con respecto a las características, las peculiaridades de la religiosidad del pueblo cubano. El pueblo cubano, hay que decir que en el siglo XIX, si nos paramos en el año 1800, nos encontramos con que la mitad de la población cubana eran negros esclavos. Estos negros esclavos venían con su religiosidad de África, de los diferentes pueblos africanos, y por tanto no estaban cristianizados. La Iglesia intentó
de una manera muy complicada, casi infructuosa, de cristianizar a toda esta población negra. Infructuosa porque los mismos amos españoles no querían que estos negros perdieran un día de trabajo a la semana para participar en actividades religiosas de este tipo. Y entonces era un conflicto entre sus amos blancos, que veían a estos negros como fuente de trabajo, mano de obra, y la iglesia, que quiso cristianizarlos. Y además, como eran pueblos que no eran pueblos religiosos, sino que eran pueblos con una tradición religiosa muy fuerte, que viene de sus pueblos, son pueblos que ya cultivaban en la región Yoruba, por ejemplo, la santería, que traen de las regiones congas las religiones como la palería, o sea, el palomonte, la regla Iyesá, la regla Arará, el vudú, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo este crisol de religiones bien estructuradas que vinieron de África, pues se mezcló en tierra cubana con el catolicismo, y de ahí dio como resultado pues la manera de entender la religiosidad del pueblo cubano, que hay que decir que tiene en su centro, en su meollo, todas estas culturas africanas, y un poco en la periferia, pues lo cristiano. De hecho, se dio en Cuba este fenómeno que conocemos como el sincretismo religioso, o sea que cuando un cubano está hablando de la Virgen de la Caridad del Cobre, está hablando de Ochun también, y está hablando de Chola dentro de la religión del Palomonte. Cuando un cubano está hablando de la Virgen de las Mercedes, está hablando de Obatalá, de la Obatalá de la santería, pero también está hablando del santo análogo dentro de la religión palera. O sea, existe un sincretismo triple, que esto es importante que se conozca. Hoy por hoy el 85% de la religión del pueblo cubano pues es religioso de alguna manera, pero estamos hablando de este tipo de religiosidad. Un cubano que cuando está yendo a las iglesias católicas está también llevando consigo sus collares de la santería. En Cuba, para hacerse santo, hay que ser bautizado por la iglesia católica. Y la iglesia católica en Cuba, de alguna manera, ha tenido que transigir con este tipo de práctica. También hay otra cosa que es importante que se diga. Como el pueblo cubano, en un momento importante de su historia, se enfrentó al pueblo español en una guerra que duró desde 1868 hasta 1998, en esos 30 años, ya desde antes, pero sobre todo en esos 30 años, se produjo un distanciamiento muy grande entre todo lo que tenía que ver con lo cubano y todo lo que tenía que ver con lo español. Y como la religión católica era vista como algo que venía de España, pues el pueblo cubano de alguna manera rechazó todo esto. De hecho, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, nos encontramos que la gran mayoría de sacerdotes católicos cubanos o que trabajaban en Cuba eran españoles.